Hola, me llamo Alex y este es el trabajo nuevo. La semana después de su entrevista, Steven comienza su primer día en el trabajo. Su jefa, Lexi, le saluda. Bienvenido, estamos muy emocionados de que usted es parte de nuestro equipo. Y Steven responde, no puedo esperar para empezar. Lexi le explica que la compañía trabaja con el mercado de valores y tiene muchos clientes. Luego le enseña a Steven todo sobre el trabajo y le ayuda con su primer clienta. La clienta dice, quiero invertir mi dinero, pero no sé cómo o en qué debería invertir. ¿Me ayudarás a decidir y guiarme a través de esto? Con Lexi de pie cerca, Steven contestó, es mi primer día, pero haré lo mejor que pueda. ¿Cómo puedo ayudarle? Después de que Steven dirigió a la clienta a través del proceso y ella está satisfecha. Ahora Lexi puede enseñarle a Steven más sobre sus responsabilidades. Una semana después, Steven recibió una llamada de su clienta primera sobre su inversión. Hola, la semana pasada me ayudaste a hacer una inversión. El dinero de esa inversión fue sacado de mi cuenta, pero no sé dónde fue porque no tengo ninguna acción en mi nombre todavía. Por ahora, Steven era muy buena en su trabajo, pero todavía tenía algunas cosas que aprender. Así que le dijo, lamento oír eso. Estoy seguro de que es solo un error y un retraso. Voy a averiguar qué pasó y te llamo de vuelta. Steven imprimió el informe para asegurarse de que no era un error. Cuando los vio, notó algo extraño y le preguntó a su compañero de trabajo sobre ellos. Exclamó, mira este reporte financiero. Parece que tomamos el dinero de la clienta 2 veces. Pero todos los compañeros de trabajo de Steven ignoran sus inquietudes. Él comienza a darse cuenta de que no se sorprenden porque esto es común. El hombre fue a la oficina de Lexi y le preguntó si había visto los informes. Steven dijo, parece que estamos por encima de cobrar a todos por las inversiones perdidas, pero no puedo encontrar ninguna evidencia de que las inversiones son reales en absoluto. Lexi pensó en lo que dijo y contestó, sí, veo. Pero cuando la gente nos da su dinero, nos dan su derecho a ese dinero y podemos hacer con él lo que nos dé la razón. Son solo negocios. Al final del día, todavía tienes su dinero, así que gánatelo. Adiós. A la mañana siguiente, Steven entra en la oficina de su jefa una vez más, y le manos un pedazo de papel. Él le dice, no puedo trabajar aquí más, debido a la forma en que esta compañía trata a los clientes. Esta es mi renuncia efectiva de inmediato, y se va. 2 semanas después, Steven entrevista para un puesto con una nueva compañía. Él le dice a su amigo al respecto por teléfono. Fue horrible. La mujer que me entrevistó es la que humillé en mi audición.
estaba tan avergonzada y ahora ya no tengo trabajo. El fin.